General de Comisiones Obreras en Canarias está aquí con nosotros. Muy buenos días, Carmelo, ¿qué tal? Y también José Ángel Ramírez, responsable de Política Social de UGT en Canarias, está con nosotros a través del Plasma. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, lo primero, Carmelo, los datos para el Gobierno de España, los datos del paro, vamos, la mayor caída en los últimos años, de 2016, del paro, para el Gobierno son esperanzadores. ¿Para Comisiones Obreras cómo son? Bueno, vamos a ver, es mejor que disminuya el paro que crezca. Eso habría que ser muy mezquino para no alegrarse. Pero no podemos hablar de puestos de trabajo. No podemos olvidar que más del 92% de esos contratos tienen un carácter estrictamente temporal y que 1 de cada 4 dura menos de una semana. Entonces, claro, cada 52 contratos de esos son un puesto de trabajo. Si hacemos la cuenta hablando de puestos de trabajo, veremos que ni el ritmo ni la calidad del empleo que se está creando es como para estar tirando voladores ni para hablar de datos esperanzadores. Estamos instalados en la precariedad y el empleo que se está generando se genera fundamentalmente en sectores de baja cualificación, con salarios muy bajos, con poco nivel de competitividad y de valor añadido. Esa es la realidad que estamos generando. Yo creo que no es para tirar voladores. Bueno, José Ángel, para usted también la precariedad está ensombreciendo esta cifra. La precariedad se ha instalado como algo cotidiano en el mercado laboral después de la reforma laboral. Cabe destacar que con los datos del paro que estamos obteniendo, en Canarias los trabajadores en su conjunto dejan de percibir aproximadamente unos 4.000 millones de euros menos que lo que percibían en 2011, donde supuestamente la situación estaba extremadamente peor. Esto quiere decir que ha habido una devaluación bestial de los salarios, una generalización de la pobreza. Como bien apuntaba el compañero de Comisiones Obreras, se ha instalado el contrato temporal como el contrato tipo cuando debe ser la excepción, y lo que es más alarmante, la tasa de cobertura a los desempleados en Canarias muestra 7 puntos por debajo de la media nacional. A todo esto hay que decir que después del gran rasacón de Navidades y rebajas volveremos a tener esa subida en el desempleo cotidiana en estos periodos de empleo estacional. La situación ni mucho menos es para mejorar, si bien es cierto que todo aquello que apunte a una mejora en el empleo o a una mejora en los números del paro registrado, pues se valora positivamente. Sin embargo, bueno, el número de afiliados a la Seguridad Social creció en 500.000. El número de registros de contratos en la Seguridad Social. Sí, Carmelo. Pero eso no es... ¿Cómo lo interpretamos? Claro, cuando se saca el dato, el día que se saca el dato, hay esos afiliados. De esos afiliados, ya le he dicho, el 25% a la semana siguiente ya no estarán y estarán otros. Claro, ¿quién vive relativamente de una manera digna con una semana de salario cada 6 meses? No estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de contratos, y esos afiliados entran y salen de la Seguridad Social a un ritmo que no habíamos conocido en la historia de este país. Claro, de hecho, en la Seguridad Social, pese al incremento de afiliación, sigue generando déficit año tras año que se cubre con la caja que tenía el sistema de Seguridad Social. No podemos hablar de una recuperación económica, porque lo que se está produciendo es un incremento de la renta en determinados sectores de la sociedad, en selectas minorías, pero la inmensa mayoría sigue viviendo entre las grandes dificultades que ha generado esta crisis. Y en cuanto a la reforma laboral, el Gobierno, bueno, apunta que puede mejorarla, pero nunca derogarla, porque, claro, estos datos dicen que ha hecho que funcione. Carmelo, empezamos por usted, ¿qué le parece? Bueno, si nos empeñamos en mirar solo los números como si no estuviésemos hablando de situaciones concretas de personas, pues efectivamente, cuando uno ve la realidad, ve que el empleo que se está generando no sirve ni siquiera para generar demanda y consumo interno, ve que la bolsa de pobreza se sigue extendiendo, que la exclusión social se sigue extendiendo. A mí me gustaría saber qué piensa la gente que está en unidades familiares donde no se produce ningún tipo de ingreso cuando le dicen que la cosa está mejorando, ¿no? Yo francamente creo que por este camino no vamos camino de una recuperación económica. Y José Ángel, por su parte, ¿qué piensa en cuanto a la necesidad o no de una reforma laboral? No necesitamos una reforma laboral, necesitamos derogar la actual y la que ha llevado a cabo en 2012 el Partido Popular, porque ha tenido dos sesgos
tremendamente perverso: la devaluación de las condiciones de trabajo y la devaluación salarial. Eso ha llevado a generalizar la pobreza y a aumentar la exclusión social, no solo en España, especialmente en Canarias. Y hay un dato significativo: los ingresos mínimos los ingresos anuales por personas en Canarias han caído un 25%. Tanto es así que debemos tener sobre unos 10.000 euros menos de la renta anual que deberíamos tener con respecto a nuestro Producto Interior Bruto, que es el octavo Producto Interior Bruto del Estado. Una de las últimas medidas que ha puesto, bueno, que quiere poner en marcha el gobierno aprobado es subir el salario mínimo interprofesional un 8%. ¿Qué le parece, Carmelo? Bueno, pues primero que es una medida que forma parte de lo que sería el eje troncal del diálogo social, y que el gobierno lo que ha hecho es orillar el diálogo social. Es una medida que va en la dirección correcta, pero que en nuestra opinión es insuficiente, porque estamos en condiciones, en mi opinión, de generar economía, porque con el salario mínimo interprofesional no solo estamos regulando lo que se paga como mínimo en el mercado laboral, estamos regulando un montón de prestaciones sociales que se regulan directamente en relación con el salario mínimo interprofesional. A nosotros nos parece, primero, que es una medida que se debería haber tratado en el marco del diálogo social y llegar a un acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobiernos, que en nuestra opinión es el marco adecuado, pero además que es insuficiente, que estamos en condiciones de hacer un esfuerzo mayor en los salarios. Y por parte de UGT, José Ángel, ¿cree que es insuficiente ese aumento del 8% del salario mínimo interprofesional? Sin duda alguna que la subida del salario mínimo interprofesional pues lo valoramos positivamente. Debiera ser más acentuado, pero también tienen que haber medidas paralelas, porque si no, no va a evitar los problemas de los que hemos mencionado hoy aquí en esta mañana. Yo creo que poca repercusión va a tener en el empleo, poca repercusión va a tener en las cotizaciones a la seguridad social, y sobre todo hay un sesgo que nosotros creemos primordial, y es que la excesiva bonificación a los contratos, que se están bonificando contratos que se generan por carácter natural en la actividad de los sectores. Por lo tanto, se necesita y se precisan medidas paralelas y mucho o tan importante como la subida del salario mínimo interprofesional. Y José Ángel, ¿cómo ve usted los próximos meses? ¿Empieza 2017? ¿Con qué perspectivas? Bueno, la tónica que ha venido en estos últimos 3 años apuntaba a lo que hemos dicho aquí, que hay una alta rotación y va a seguir habiendo una alta rotación en el mercado laboral, que el empleo va a seguir precario y que desgraciadamente la duración de los contratos, no solo en tiempo sino en jornada, ha ido disminuyendo en los últimos 2 años alarmantemente, y en una encuesta realizada por la Unión General de Trabajadores en Canarias, de cada 10 trabajadores solo 2 decían tener o sentirse en un trabajo estable. Esto es sumamente grave. La situación creemos que seguirá en la misma tónica y que no se avistan medidas para cambiar estas líneas o esta situación. Y Carmelo, ¿previsión para este 2017 desde Comisiones Obreras? Bueno, Albert Einstein, que era un señor bastante más listo que yo, decía que si quieres resultados distintos, haz cosas distintas, ¿no? Si nos empeñamos en seguir con las mismas políticas, en la misma dirección, en el mismo sentido, pues en mi opinión 2017 traerá más precariedad, más pobreza, porque en 2017 se cumplirán los plazos que la gente tiene para tener derecho a las prestaciones. Los que perdieron empleo en 2012 y 2013 vencerán sus plazos y por lo tanto se quedarán sin protección. Se seguirá extendiendo la bolsa de pobreza, y si no somos capaces de generar actividad económica con mayor valor añadido, con mejores salarios, si no somos capaces de generar protección social, de que las pensiones mantengan su capacidad adquisitiva, pues en mi opinión viviremos un año muy parecido a este, y la gente que está en dificultades seguirá en dificultades. Muchas gracias, Carmelo. Jorge Delgado, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, y también a José Ángel Ramírez de UGT Canarias, responsable de Política Social. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana y analizar estos datos del paro aquí. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.